Hola, hola, caballeros Sentias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En este caso, vamos a hablar sobre Cosmos, este misterioso arte de construcción de personajes, pero no vamos a hablar lo básico. Ya sabemos los días de farmeo, sabemos cómo funcionan los Cosmos. Vamos a ir en este caso a los subatributos. Cómo sacarle realmente provecho a los atributos de un Cosmos basado en las habilidades de un personaje. Si quieres averiguarlo, no te retires, porque empezamos ya. Entonces, caballeros y sentias, ya estamos aquí en el juego, donde vamos a estar hablando un poco sobre los Cosmos, este arte de construcción de personajes que realmente a muchos apasiona o realmente vuelve loco. Siempre he estado, como saben, tengo la oportunidad de hacer revisiones de cuenta durante los directos de la plataforma Sapuri, que los invito a pasarse como siempre, a veces me llama la atención que hay mucha confusión sobre temas de perforaciones, temas de daño cósmicos, ataque cósmico, crítico, nivel de crítico, esos subatributos que a lo mejor no son tan conocidos, porque obviamente la velocidad es bastante claro, ¿no? Que tengamos velocidad se mueve primero. Pero todo este juego de qué es más importante, el daño cósmico, la perforación, el ataque cósmico, el nivel de crítico, el multiplicador de crítico, la perforación de defensa física, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tratar de dar un poco de luces, ¿no? No me considero un experto, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible por dar la mejor explicación en cuanto a estos temas, ¿no? En primer lugar, vamos a estar hablando sobre los atributos de cada cosmo. Como saben, ahí se dividen en dos grandes tipos, sobre todo en la parte de daño, ¿no? Después también vamos a ir al tema de las defensas, que es importante. Pero vamos a empezar por el daño. Ataque cósmico, ataque físico. Esto va a depender del atributo que corresponda a tu unidad. En este caso estamos hablando de este caso estamos viendo a Athena, pero podemos agarrar una unidad de mucho más, digamos, dependiente de su daño, como puede ser Suikyo, que es una unidad, un DPS digamos, por excelencia. Y vemos que, como yo sé qué atributo tiene, bueno, vemos aquí que este es el que te domina y ese es el que vas a querer bustear, en este caso, el ataque cósmico, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este tema, no? Todos conocemos ya que el ataque cósmico básicamente es el principal atributo de daño de aquellas unidades que utilizan el ataque cósmico como principal arma. Pero ¿cómo puedo potenciar eso? Entonces aquí es donde entra el juego del denominado Cosmic Damage, ¿no? Vamos, que es este famoso porcentaje. Básicamente el Cosmic Damage, que hace referencia, que en este caso en Suikyo tengo en 12.55%, es básicamente un multiplicador de tu ataque cósmico. Entonces, ¿qué es más importante? Tener un buen ataque cósmico, tener un buen Cosmic Damage, va a depender de cada unidad. En caso de Suikyo, que es una unidad de ataque cósmico y que su daño va a depender de eso, el Cosmic Damage va a ser importante. Esto es un subatributo muy necesario en él, incluso por encima del ataque cósmico. Y dirás, ¿pero por qué encima del ataque cósmico? Porque el ataque cósmico ya te lo van a dar los propios cosmos. El Cosmic Damage es un atributo que no lo da el Cosmo como subatributo, como atributo básico, por decirlo de alguna manera. El Cosmic Damage solamente se puede obtener a través de subatributos. Por eso es que es muy importante buscar ese subatributo, tratar de potenciarlo a lo máximo posible, ¿ok? Entonces vas a buscar esos subatributos, el Cosmic Damage, en unidades de ataque cósmico. Pero obviamente siempre y cuando la habilidad no diga lo contrario. Si es una unidad que hace daño verdadero, por ejemplo, no te interesa ponerle este Cosmic Damage o la perforación de defensa. Te interesa bustear más que todo su ataque. A lo mejor el Cosmic Damage le puede servir, pero no vas a querer, que vamos a hablar de eso, perforación. ¿Qué es la perforación? Entonces vamos al siguiente punto, la perforación de defensa. La perforación de defensa básicamente lo que hace es ignorar o romper el atributo de defensa cósmica, en este caso, que tenga el rival. Entonces, por eso es que viene a ser, en el caso de este Suikyo, tiene 1133 de perforación de defensa. Es decir, mientras más perforación de defensa, más va a ser el daño que vas a hacer, aunado al multiplicador, aunado a tu ataque cósmico. Entonces va en esa escalera de, digamos, importancia. Perforación de defensa, vas a agarrar como base el multiplicador de tu daño, que va a ser el Cosmic Damage, por tu ataque cósmico, por lo que genere la habilidad igualmente, ¿no? Entonces, así es como vas a establecer esta escalera en prioridades: perforación, Cosmic Damage
y ataque cósmico. Esto lo que va a permitir, como les comenté, es multiplicar mucho más. A veces nos basamos mucho ataque cósmico, ataque cósmico, ataque cósmico. Tiene 20.000 de ataque cósmico, pero resulta que una unidad con un 25% de cosmic damage y a lo mejor 15k de ataque cósmico termina siendo aún más fuerte que el rival. ¿Por qué? Porque el multiplicador es mucho mayor. No es lo mismo multiplicar que sumar, por razones obvias, simples matemáticas. Y una perforación de defensa alta ayuda aún más a bustear eso. Entonces estos son dos subatributos muy importantes en los atacantes cósmicos. Pero ¿qué pasa en los atacantes físicos? En los atacantes físicos vamos a ver algo bastante parecido, pero con una gran diferencia, que no tienen un atributo de, digamos, como el Cosmic Damage. Aquí se basa mucho más es en los críticos. Nuevamente, va a depender sobre todo del tipo de unidad que estemos hablando. En el caso, por ejemplo, de un Shura de armadura divina, es una unidad que puede llegar a hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque tiene porque obviamente hace muchos ataques. Entonces el nivel de crítico es una habilidad importante. Pero unidades como Afrodita Divino o Afrodita normal son unidades que se benefician realmente mucho de este tipo de subatributos. Justamente por esta relación que se establece entre la posibilidad de hacer nivel de crítico, ¿ok? Y el multiplicador, que va a ser justamente el efecto de crítico. ¿Qué nos da el nivel de crítico? El nivel de crítico es la posibilidad de garantizar que la unidad vaya a pegar con un crítico. Esto es especialmente importante en unidades que hacen daño consecutivo, que hacen mucho daño consecutivo con sus ataques. A lo mejor una unidad que hace un solo daño es un poco más complicado. Pero unidades como Afrodita de Piscis, que está lanzando muchas rosas, la probabilidad que puedas hacer más críticos va a ser importante, porque vemos, por ejemplo, que su efecto de crítico es de 47%. Entonces cada crítico va a multiplicar el daño base, el daño del ataque físico por 47.48%. Multiplicador realmente alto. Por eso te interesa aumentar el nivel de crítico. Estos dos van juntos, pero ¿qué quieres subir más? El nivel de crítico, porque si no hace crítico pierde el chiste. Entonces, ¿qué nivel estamos buscando? Todo lo que vaya por encima, más cerca de los 2000 puntos de crítico, va a ayudarte un montón. Entonces, este viene a ser como una especie de Cosmic Damage para los atacantes físicos. Entonces, en los atacantes físicos que se vean beneficiados de crítico porque sus habilidades específicamente lo dicen, o bien sea porque es una unidad que puede estar generando un daño repetitivo, puede ser muy interesante. En el caso de Thanatos, por ejemplo, es una unidad, y aquí vamos de nuevo al tema del daño verdadero, donde el crítico no es tan importante. ¿Por qué? Porque su ataque en área, su ataque masivo, es un ataque que genera daño verdadero, y lo dice su habilidad. Cuando la ira de Thanatos está completa, consume toda la ira y lanza poderío que ofrece 60 de daño verdadero. Entonces, esta que obviamente el ojo es interesante, pero esta es su principal habilidad de daño, porque esas explosiones sabemos que de manera constante están haciendo mucho daño. No les afecta el crítico, no utilizan el crítico, van a utilizar únicamente el ataque físico. ¿Por qué? Justamente porque tiene este daño verdadero. Ahora, al igual que los atacantes cósmicos, los atacantes físicos también utilizan lo que es la perforación de defensa, pero en este caso van a utilizar una perforación de defensa física, a diferencia de lo que vimos anteriormente. Esta perforación de defensa física viene dada obviamente por este subatributo, que nuevamente el subatributo de perforación de defensa son pocos los cosmos que realmente te van a dar ese subatributo. Aquí vemos que igualmente el nivel de crítico es importante, y por eso en Afrodita se trata de subirlo más que se pueda, ¿no? Y vemos estos barrocos que también con un poco de nivel de crítico para ayudar a la unidad a poder hacer aún más daño. Entonces, nuevamente se repite la escalera. Vas a querer perforación, vas a querer, en el caso que sea una unidad que se vea beneficiada, nivel de crítico, y luego te vas a ir al ataque físico. ¿Okay? En el caso de que sea una unidad que no se vea beneficiada del nivel de crítico, vas a irte a la perforación y al ataque físico. Un poco más sencillo que los atacantes cósmicos. Entonces, a nivel de daño funciona así este tema de los subatributos. Ahora, en el tema de defensas es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque las defensas, al ser
un atributo un poco más de mucho menor nivel, vemos que los ataques van por miles, mientras que las defensas van por cientos. No se suele buscar multiplicadores defensivos en porcentuales, sino flat. Justamente, ¿por qué? Porque en este caso se invierten los papeles. Mientras que en los ataques buscamos porcentuales, en las defensas buscamos flat, buscamos números que no impliquen, buscamos defensas que no impliquen porcentajes, como esta, por ejemplo. Estos subatributos de defensa física. Aquí, por ejemplo, aquí te dan porcentual, pero bueno, no lo puedes evitar, así viene el Cosmos. Por eso un Cosmos como Glorias Matutinas son tan interesantes, porque te terminan dando estas defensas flat de 59 y 60 física y cósmica, ¿no? Obviamente aquí tienes, y esto lo multiplicas por 3, porque cada una de ellas te viene dando ese nivel. Mientras que si colocaras un Cosmos a lo mejor porcentual, posiblemente no llegues a estos mismos niveles. Entonces ahí se viene todo este juego, ¿no? Vas a buscar defensas flat, vas a buscar vida porcentual, vas a buscar daño porcentual. Eso es lo más, digamos, es un poco el juego que también a nivel general estás buscando. Atacantes cósmicos, damage, perforación, ataque cósmico, atacantes físicos, perforación, nivel de críticos. Si la unidad así lo requiere, la unidad tiene habilidades asociadas con el crítico, es una unidad que hace mucho daño en área y los críticos le benefician. ¿Por qué no? Y esto quiero dejarlo muy claro. ¿Por qué no atacar? O sea, un atacante único de un solo daño le puedes poner, pero te está jugando la suerte. Te está jugando mucho a suerte porque esto es probabilístico, ¿ok? Sabemos cómo funcionan las probabilidades en Saint Seiya Awakening, ¿no? Tener esto en 1999 y ¡pum! Y no salirte del crítico. Y sacrificaste un montón de ataque físico, ¿no? Entonces unidades que se vean beneficiadas del crítico porque tienen mayor probabilidad de que alguno de sus ataques peguen crítico, te vas a querer colocar justamente este nivel. Y por último, el ataque físico. Entonces ahí vemos un poco cómo se utilizan estos cosmos. Vas a buscar estos atributos tanto en los subatributos como en los atributos básicos. Esto es muy importante porque a veces se sacrifican unas cosas por otras, ¿no? Y es así como finalmente funciona el armado de Cosmos. A veces tienes que buscar más velocidad, a veces tienes que buscar más daño, a veces tienes que buscar más defensa, a veces tienes que buscar más vida. Siempre va a haber como un atributo principal y luego los otros van a ser, digamos, combinaciones. Con eso, caballeros y sentias, espero les haya servido esta mini guía avanzada de Cosmos. Estos ya son términos un poco más avanzados porque esos pequeños porcentajes suelen hacer mucha diferencia ya en cuentas mucho más grandes donde los niveles realmente son más importantes. Esos se deciden peleas a veces por porcentajes muy pequeñitos. Espero les haya gustado el video. Si fue así, dejar ese like, suscribirse y activar la campanita, que se agradece un montón. De igual manera les recuerdo que hago directos en la plataforma morada donde estamos haciendo todos estos análisis, revisiones, PvP, sorteos, de todo, pasa de todo. Nos vemos en un próximo video.